Buenos días a todos, compañeros. Vamos a iniciar la actividad de la guía número 3 de informática para el grado décimo. El tema del día de hoy son las referencias en Excel. Básicamente vamos a hablar de las referencias relativas y las referencias absolutas en Excel. Cómo se utilizan estas referencias, qué es lo que son. Vamos a hacer varios ejercicios y miramos a ver cómo se desarrollan los ejercicios propuestos en la guía número 3. Voy a empezar a compartir pantalla. Me avisan si pueden visualizar mi escritorio. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profesor. Perfecto. Bueno, entonces espero que tengan a la mano la guía. Vamos a hacer la lectura de la guía. Aquí tengo mi hoja de Excel. Básicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cuál es el objetivo de la clase? Que es comprender la importancia de las referencias en Excel. ¿Sí? Cómo nos permiten acceder a los datos que están almacenados en las celdas. Beira Alejandra Cabas. Sí, me estás escribiendo un mensaje. Cualquier cosita, levantan la mano si tienen alguna inquietud o escriben un mensaje y yo estaré atento en la bandeja de mensajes. ¿Ok? Bueno, entonces, como les decía, el objetivo principalmente es reconocer la importancia de las referencias en Excel. Antes nosotros tenemos que reconocer cómo está conformada nuestra área de trabajo en Excel. Nosotros en Excel sabemos que tenemos unos encabezados de fila. Estos encabezados de fila son aquellos que nos muestran un número. Las filas son aquellas que están organizadas de manera vertical y se identifican, están organizadas de manera horizontal y se identifican porque tienen un número. En Excel, las filas se identifican porque tienen un número. Las columnas, por lo contrario, están organizadas de manera vertical y están encabezadas o identificadas por una letra. Entonces, las hojas en Excel se conforman por filas y columnas. Las filas son las horizontales, las columnas son las verticales, las filas se identifican con números y las columnas se identifican por letras, empezando por la A, B, C, hasta Z, 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 Z. La última celda exactamente es la celda XFD, esa sería su referencia en cuanto a la columna, XFD. En cuanto a las filas, empezando desde el número 1, 2, 3, 4, 5, hasta la celda con referencia 1.048.576. ¿Sí? Entonces, una celda son aquellas cuadrículas en la cual está conformada nuestra área de trabajo. Son estas casillas. Y la celda es simplemente la unión de una fila con una columna. La intersección de esa fila o esa columna es lo que nosotros denominamos una celda. ¿Cómo sabemos cuál es la celda activa? Si nosotros seleccionamos en cualquier parte de nuestra área de trabajo, cualquiera de las cuadrículas o celdas que tenemos acá, nosotros podemos ver que están identificadas por una referencia que es simplemente la unión de la columna y la fila. En este ejemplo, esta celda de este color anaranjado es la celda con una referencia J6. ¿Por qué es la J6? Hombre, porque está sobre la columna J la fila número 6. La intersección de la columna y la fila J con la fila 6 nos da la referencia a la celda activa J6. Todas las celdas tienen una referencia o nombre. ¿Sí? ¿Dónde podemos ver esa referencia a la celda? Nosotros aquí tenemos una cuadrícula en la parte superior izquierda que se llama cuadro de nombres. Ese cuadro de nombres nos indica cuál es la referencia activa o la celda a la cual nos estamos nosotros trabajando en ese momento. Si seleccionamos cualquiera otra de las celdas, podemos identificar cuál es su referencia. Simplemente nos vamos a la casilla nombre y ahí podemos ver que en estos momentos la celda activa es la J2. Estamos en la columna J, fila 2. La intersección entre esa fila y columna nos da la referencia de la celda en la cual queremos trabajar. ¿Sí? Filas
y columnas. ¿Queda claro este primer punto sobre lo que son las referencias de las celdas? Que básicamente son los nombres o la ubicación o la localización de cada una de las celdas en el área de trabajo de Excel. ¿Alguna pregunta o inquietud o todo claro para continuar? Todo claro, profe. Perfecto. Por mi parte no, profe. Bien. Seguimos. Bueno, vamos a ver este ejemplo que tengo acá. Entonces, ¿qué serían entonces las celdas con referencias relativas? Recuerden que hay dos tipos de referencia. ¿Cuáles son las referencias? Vamos a ver las referencias relativas y las referencias absolutas. ¿Sí? Estos son los dos tipos de referencia que existen en Excel. Vamos a empezar primero con las que nosotros denominamos las referencias relativas. ¿Ok? En este ejemplo yo tengo acá dos celdas, dos valores. En la celda con referencia A1 tenemos el valor numérico 5 y en la celda B1 tenemos el valor numérico 3. Entonces yo, por ejemplo, quiero con estos dos valores, con estas dos celdas, realizar una suma, ¿sí? Entonces vamos a realizar la suma aquí en esta celda, en la celda C1, vamos a realizar la suma con las referencias de las celdas A1 y B1. ¿Cómo insertamos una fórmula en Excel? ¿Con qué símbolo? Con el igual, profe. Igual. Con el símbolo. Sí, recordemos que para insertar una fórmula o función en Excel siempre debemos ingresar primero el signo igual. Entonces, yo quiero realizar la suma de esos dos valores, 5 más 3. Un momentico que están ingresando más estudiantes, déjenme darle entrada. Bien. Ahora, como les decía, queremos sumar las celdas con las referencias A1 y B1. ¿Qué tengo que hacer? Es muy sencillo. Simplemente tengo que escribir las referencias de las celdas a las cuales yo quiero sumar. En este caso quiero sumar las celdas. Quiero sumar la celda A1. Hombre, escribo la celda, la referencia de la celda A1. Escribo la A y luego el 1. Pueden escribir la referencia tanto en minúscula o mayúscula, perdón. Mayúsculas o también la pueden escribir en minúsculas. ¿Sí? Mayúsculas o minúsculas, es indiferente. Lo importante es que ustedes tengan allí simplemente la referencia. Aquí estoy haciendo referencia a la celda A1 y ustedes pueden observar cómo automáticamente queda sobrescrito o señalado o marcado la celda con la referencia A1. Ahora tengo que sumar las referencias de la celda B1 o coloco el operador de suma, que es el signo más, y luego coloco la referencia del segundo sumando, que sería en este caso B1. Lo escribo. B1. Pueden ver que automáticamente Excel le coloca una especie de color e identifica la referencia a la celda a la cual me estoy haciendo yo referencia, ¿sí? A la cual yo estoy indicando. Quiero sumar la celda A1 más B1. Simplemente tengo que colocar los nombres de la celda dentro de la fórmula. Quiero llamar a la celda A1, escribo el nombre de la referencia. Este ejemplo que tenemos aquí es el estándar de Excel y es el uso de referencias relativas. Cuando hacemos uso de referencias relativas es simplemente colocar el nombre de la celda que identifica su ubicación en una cuadrícula de columnas y filas, filas y columnas. Estas son las llamadas referencias relativas. Es la manera normal en la cual nosotros usamos Excel. Si presionamos Enter, obtenemos el resultado de esta operación. 5 más 3 es igual a 8. Eso es correcto. Si miramos la fórmula, simplemente tenemos una fórmula hecha con referencias relativas. ¿Por qué relativas? Porque aquí estamos haciendo una referencia al contenido de la celda A1 y acá hay otra referencia al contenido de la celda B1. Yo fácilmente pude haber escrito simplemente 5 más 3 y hubiera obtenido el mismo resultado porque tienen los mismos valores. 5 más 3 son 8, ¿sí?
pero entonces aquí estamos usando una fórmula con sus valores constantes. ¿Qué sucede si yo, por ejemplo, ya no digo que es un 5, es un 6? Ya esta fórmula queda desactualizada automáticamente. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo uso de los valores que están referenciados en cada una de las celdas. Yo quiero sumar es 6 más 3, el contenido de la celda A1 más el contenido de la celda B1. Esta fórmula no nos sirve. Por lo tanto, tenemos que hacer uso de las referencias relativas. Las referencias las podemos escribir o en Excel simplemente hacemos clic sobre la celda a cual queremos referirnos y automáticamente aparece la referencia de la celda. Luego sumamos la segunda celda. Hacemos clic sobre la segunda celda que queremos sumar y él automáticamente coloca su referencia relativa. Presionamos Enter y ahora podemos ver que el valor de la celda se ha actualizado porque ya estamos usando referencias relativas directamente sobre la fórmula, no sus valores. ¿Qué sucede si yo cambio alguno de los valores? Ahora ya no es 3, es 4. Podemos ver que la fórmula automáticamente acepta el nuevo valor porque estamos haciendo uso de las referencias relativas. ¿Sí? Aquí estoy haciendo uso exclusivo de la celda A1 y de la celda B1. Estoy haciendo uso de referencias relativas. ¿Qué tenemos que hacer en esta celda que se llama C3, que tiene la referencia C3? Aquí podemos ver el nombre de la celda, C3, columna C, fila 3. Entonces, aquí en esta celda nos piden que copiemos la fórmula que se encuentra ubicada en la celda C1, que copiemos esta fórmula. ¿Cómo copiamos una fórmula en Excel? Lo podemos hacer de varias formas. Les voy a hacer con un atajo de teclado. Por ejemplo, yo simplemente presiono la tecla Control más la tecla C de casa. Y entonces pueden ver cómo la celda está con un sombreado serpenteante. Eso indica que el contenido de la fórmula de esta celda ha sido copiada. ¿Sí? Yo no he copiado el valor, he copiado el contenido de la fórmula. Y ahora lo voy a pegar en esta celda. Vamos a ver. ¿Qué pasa si yo copio y pego el valor de la celda C1 y lo copio y lo pego en esta celda C3? ¿Qué valor va a obtener la celda C3? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué valor va a tener? ¿Será que va a sacar 10 o va a sacar otro valor? ¿Qué dicen ustedes? Voy a pegarlo. Díganme algo, ¿qué creen que va a salir ese valor? ¿Se va a copiar la fórmula y va a sacar 10 o va a sacar otro valor? Yo diría que el mismo valor. Yo también digo que el mismo valor, profe. Ok, entonces vamos a mirar. Vamos a mirar. Yo voy a darle Control B corta. Ese sería el atajo de teclado para pegar la fórmula que acabo de copiar. Entonces le doy Control B y vemos que no. Efectivamente se copió la fórmula, pero no se obtuvo el mismo valor, no sacó 10, sacó 0. ¿Por qué creen que si yo copié esta fórmula que dice que sume la celda A1 más la celda B1, aquí sí me da 10, pero acá cuando copié esa fórmula me da un valor diferente? ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Por qué me da 0? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué ven en esa fórmula? Porque no hay valor en la casilla A3 ni en la B3. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Excel de manera automática utiliza las referencias relativas y cuando yo copio una fórmula, él pega, es una fórmula relativa. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo en esta celda estaba usando la fórmula A1 más B1, si yo copio esta celda en otra celda, no va a copiar A1 ni B1, sino que va a ser una copia de la referencia relativa de la fórmula. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a usar A1, sino que va a usar la consecutiva, la relativa a la celda A1, que en este caso ya sería A3 porque estamos en la fila 3. Lo mismo sucede con la celda B3. Ya no va a copiar la fórmula B1, sino que va a copiar
la celda relativa a la B1, que en este caso es la B3. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros copiamos fórmulas, tienen que tener en cuenta que es cuando la pegamos, se van a copiar en forma relativa. Va a copiar la referencia relativa, que si aquí estábamos en la fila 1, si lo pegamos acá, va a utilizar ya no es la fila 1. ¿Cuál fila va a usar? Es la fila 3. Si yo acá repito el procedimiento y copio esta fórmula y la pego aquí en la celda 10, por ejemplo, no va a copiar A1, B1, no va a copiar A3, B3. ¿Qué es lo que va a copiar? A10, B10. Vamos a ver el resultado. Nuevamente nos da 0, pero vean que como se copió de manera relativa, él está haciendo uso de la fórmula relativa que utiliza la celda A10 y la celda B10. O sea que la fórmula se va desplazando relativamente en cuanto yo me voy también desplazando en la fila. ¿Sí? Si en la fila A3 y en la celda, si en la celda A3 y en la celda B3 no hay ningún valor, es obvio que aquí va a dar 0. ¿Sí? Entonces tengan mucho cuidado cuando utilicemos fórmulas relativas, porque cuando las peguemos en otra celda, entonces se van a copiar de manera relativa. Aquí está usando A1 y aquí está usando A3. Por lo tanto, las celdas relativas se desplazan automáticamente dependiendo hacia donde yo pegue la fórmula. Si yo copio la fórmula y la pego en esta celda, ya no será A1, B1 o A3, B3. ¿Sí? Bueno, aquí la copié directamente. Y nos quedaría como B2 y A2. ¿Entienden lo que les estoy explicando? ¿Comprenden el uso de las referencias relativas? ¿Dónde nosotros podemos ver o aprovechar este uso de las referencias relativas? ¿Cuándo las referencias relativas son útiles? Las referencias relativas son útiles cuando necesito copiar y pegar una celda o una fórmula de manera consecutiva. Ejemplo, nosotros aquí tenemos una lista de números, ¿sí? En la fila A, en la columna A y en la columna B hay unos números. Yo, por ejemplo, necesito multiplicar la celda A1 con B1, o sea, estas dos celdas. Vamos a multiplicarlas. Para insertar la fórmula, simplemente presiono un signo igual y ahora vamos a colocar la fórmula de la multiplicación. ¿Cómo multiplicamos la celda A1 con B1? Muy sencillo. Podemos tanto copiarlo o simplemente seleccionando la celda y él automáticamente va copiando la referencia a la celda. Aquí seleccioné A1, ahora la voy a multiplicar, coloco el signo de la multiplicación, asterisco, y ahora voy a multiplicarlo por la celda B1 con referencia B1. Selecciono la celda B1 y automáticamente me aparece la referencia en la fórmula. Vamos a ver el resultado. 5 por 3 son 15. Efectivamente, aquí tenemos el resultado. Ahora, yo quiero copiar esta fórmula. Entonces, aquí, si yo quisiese multiplicar 2 por 4, no tengo que volver a repetir la operación de coger el 2, multiplicarlo por la celda B2 y resultado, y tener que hacer esto en cada una de las celdas. No es necesario. Gracias a la facilidad que nos da las referencias relativas, yo puedo coger esta fórmula A1, B1 que utiliza referencias relativas y las puedo arrastrar hacia abajo. Y él automáticamente, utilizando las referencias relativas, va a entender que lo que yo quiero multiplicar es el contenido de la columna A con el contenido de la columna B. Entonces, en el primer caso sería A1 por B1, efectivamente nos da 15, ¿sí? Acá ya no sería A1 ni B1. Como estamos en la celda C2,
lo va a hacer con referencia a la celda A2 y B2. Miremos la fórmula y podemos ver que efectivamente ha hecho la multiplicación directamente con las referencias de las celdas desplazándolo hacia abajo. Si nos vamos hasta la última celda, efectivamente 8 por 7 son 56 y la fórmula se ha copiado de manera relativa. A10 por B10. ¿Queda claro hasta ahí todo lo que he explicado en el momento? Sí, profe. Perfecto, perfecto. Entonces, continuemos. A ver. El segundo caso de las referencias, que son las referencias absolutas. Digamos que nosotros tenemos, como en el primer ejemplo, queríamos sumar estas dos celdas. Entonces simplemente colocamos el signo igual, coloco la primera celda más la segunda celda que se encuentra en B1 y obviamente tenemos como resultado la celda A1 más B1, que en este caso son 8. Si yo copio esta fórmula así como está y lo pego en una ubicación diferente, por ejemplo en la C1, se va a pegar de manera relativa. ¿Eso qué significa? Que cuando haga la suma, él va a sumar de manera relativa lo que esté en la celda A1 más B1. Pero en este caso, en la celda C, se va a copiar la fórmula de manera relativa, entonces ya va a ser referencia, es a la celda A3 y B3, como ustedes pueden observar aquí en la fórmula. ¿Qué sucede si yo lo que necesito es que efectivamente que la fórmula que yo quiero copiar no sea la referencia relativa, sino que yo quiero que se copie exactamente el contenido de la fórmula anterior y que me dé aquí 8? Yo quiero que aquí se copie un 8, que se sume el A1 más el B1, el 5 más el 3. Y no quiero que se pegue de manera relativa, porque yo en la celda A3 y B3 no tengo nada, ¿sí? No tengo nada. Entonces aquí me va a dar 0. Yo aquí lo que quiero es que me dé 8, ¿ok? Entonces en ese caso tenemos que hacer uso de lo que se llaman las referencias absolutas. Cuando nosotros creamos una fórmula con referencias absolutas, lo que estamos diciendo es que el contenido de la celda va a quedar fijo, no se va a mover, no se va a trasladar de manera relativa como lo estamos haciendo ahora. O sea que aquí va a quedar A1 más B1. Pero ¿cómo hacemos eso? En la fórmula original tenemos A1 más B1. Esta es la fórmula normal de Excel de trabajar. Esta es la manera relativa. Cuando hacemos esta fórmula así, estamos indicando la ubicación de la celda de manera relativa. ¿Cómo hacemos para convertir esta fórmula que está de manera relativa a una referencia absoluta? Vamos a ver cómo se hace. Simplemente seleccionamos seleccionamos la primera celda y le colocamos un signo peso delante de la fila y de la columna. ¿Cómo así? Por ejemplo, delante de la A vamos a colocar el signo peso. Peso A. ¿Qué es lo que hace ese peso A? Le está diciendo que siempre vas a hacer la columna A. Y delante de la fila, que en este caso es el 1, también le colocamos peso 1. Entonces, ¿cómo queda la referencia de esta celda? Peso A, peso 1. ¿Qué significa ese peso? Ese peso significa que ahora esta celda es una referencia absoluta y que cuando copiemos la fórmula, esta no va a cambiar, se queda fijo. Por lo tanto, siempre hay que fijar la fila y la columna. En este caso, primero la columna A, que con el signo peso por delante, y la fila 1, que en este caso con el peso adelante. En este caso ya aquí queda A1 de manera absoluta. Lo mismo hay que hacer con la celda B1, ¿sí? Para convertir la celda
B1 o la referencia B1 a una referencia absoluta, lo único que hay que hacer es colocar el signo peso delante de la columna y el signo peso delante de la fila para que quede así. Yo aquí selecciono, y también otra manera de convertir una celda relativa a absoluta es presionando la tecla F4. Si yo presiono la tecla F4, vean que automáticamente le coloca el signo peso por delante de la columna y por delante de la fila. Cuando nosotros veamos una referencia a una celda y que tenga estos signos pesos por delante de la columna y la fila, eso quiere decir que ya no está usando referencia relativa, sino referencia absoluta. Pero ahora vamos a ver cuál es la diferencia real con la relativa y absoluta. Vamos a ver, ¿ustedes creen que la fórmula va a cambiar de valor o va a quedar con el mismo valor de 8? ¿Creen que va a dar 8 o va a cambiar de valor? Contésteme. Yo creo que va a dar 8, profe. Vamos a ver, presionamos Enter. Va a dar 8, yo digo que da 8. Efectivamente, el valor de la fórmula no ha cambiado. Lo único que hemos hecho es simplemente convertir esta fórmula en una fórmula con referencias absolutas. Ahora, ¿cuándo se va a ver la diferencia con las relativas? Cuando copiemos la fórmula. Yo voy a copiar la fórmula, puedo seleccionar la celda, clic derecho y también le doy copiar. Esa es otra manera de copiar la fórmula de una celda. Ahora la voy a pegar aquí en esta celda, que en esta celda en estos momentos tiene la celda con referencia relativa. ¿Sí? Entonces la copio y la voy a pegar. ¿Cuánto creen que me dé cuando le dé pegar? ¿Qué valor me va a dar la fórmula cuando la pegue? 0. 0. Vamos a ver. La pegué. Cuando la pegué, ¿qué pasó? Vean que la fórmula es exactamente igual que la fórmula original. ¿Por qué? Porque ahora estoy usando referencias absolutas. Cuando yo le digo que una referencia es absoluta, cuando se copia y se pegue la fórmula, esta no va a cambiar de valor. Siempre va a tener la misma referencia absoluta. Es como una manera de copiar la fórmula original y que no se modifique cuando cuando pegue la fórmula en otra celda. Cuando nosotros hacíamos una fórmula de manera relativa, vean lo que pasaba cuando lo hacíamos de manera relativa. Esta es la fórmula relativa, ¿sí? Si yo vengo acá y copio esta fórmula y la pego acá, cambia a 0. ¿Por qué? Porque es una celda, una fórmula relativa que está utilizando referencias relativas. Pero ¿qué sucede si yo esta celda las convierto a referencias absolutas? Simplemente le pongo el signo peso delante de la fila y de la columna a cada una de las celdas. Ahora esas celdas son referencias absolutas. Si yo vengo y cambio esta fórmula a referencias absolutas, copio la fórmula y cuando la pegue, ya no está haciendo una referencia relativa, está haciendo una referencia absoluta. Y vean que cuando hago clic sobre cualquiera de las celdas, vean que está haciendo una referencia directa a la celda A1 y no a la celda A3, que hubiese sido la celda relativa, ya que está haciendo una referencia absoluta de la celda B1 y no de la celda B3 que hubiese hecho si lo hubiera copiado de manera relativa. Entonces, cuando utilizo referencias absolutas, lo único que le estoy diciendo a Excel es que copie directamente la celda fija que yo le estoy indicando. ¿Cómo sabe que es una celda fija? Porque tiene el signo peso delante de la fila o de la columna. Con esto le estoy diciendo a Excel, cuando copie esta fórmula, no la conviertas a relativa. ¿Sí? Si yo aquí estoy en la fila número 3, entonces no me toques la fila número 3, sino que déjalo como la celda absoluta original, que en este caso es 1. Vean que aquí ya no dice pesos 3, sino pesos 1.
porque es una celda absoluta tal cual como la celda original. Aquí no dice B3, sino B1, porque es una celda absoluta, con referencia absoluta como la fórmula original. ¿Queda claro cuál es la diferencia entre las referencias relativas y absolutas? Cuando es una copia de una fórmula relativa, la fórmula relativa cambia la dirección de las celdas y hace referencia en relación a donde se pegó la celda. Si es una celda absoluta, no cambia la celda, sino que queda tal cual como se indicó en la fórmula original. Esto lo vamos a entender mejor resolviendo ejercicios, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí un ejercicio en el cual vamos a encontrar el área de un círculo. Área de un círculo. ¿Ok? Según la fórmula, tenemos que el área de un círculo es igual al valor del número pi multiplicado por el radio al cuadrado. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos círculos que tenemos acá listados tienen un radio. Y este radio nos va a ayudar para encontrar su área. Área de un círculo es igual a pi por el radio al cuadrado. Y aquí, en esta celda, nosotros ya tenemos el valor de pi, que es igual a 3,14, 15, 92, 65, etc. ¿Ok? Entonces, yo pregunto, ¿cómo, utilizando esta fórmula, podemos encontrar el área del círculo? Vean que acá les puse un ejemplo de cómo usar el operador de potencia. Recuerden que hay varios operadores en Excel, operadores aritméticos. Está el de la suma, está el de la resta, está el de la multiplicación, está el de la división y este es el operador de la potencia. El operador de la potencia es este símbolo de acá que se llama circunflejo, o en otras partes les dicen el intercalador. Nosotros en Excel, este símbolo, el circunflejo, es el operador de potencia. Un ejemplo, si nosotros tenemos la expresión 5 elevado al cuadrado es igual a 25, ¿sí? 5 circunflejo 2 significa 5 elevado al cuadrado y obtenemos como respuesta el 25. El circunflejo también lo podemos sacar con el teclado, con la combinación de teclas al 94 si no pueden ver el circunflejo en su teclado. Entonces pueden presionar la tecla al 94 y ahí tienen el operador de potencia. Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, 4 elevado, saco el circunflejo, elevado al cuadrado. ¿Cuánto es 4 elevado al cuadrado? Es lo mismo que decir 4 por 4. Eso es igual a 16. Perfecto. Entonces, así podemos sacar potencias. Entonces, de esta manera, nosotros aquí, teniendo un radio, podemos sacar su potencia. ¿Sí? Entonces, vamos a sacar el área del primer círculo. Díctenme cómo sería la fórmula para encontrar el radio del primer círculo. El radio del primer círculo es 28, entonces quiero hallar su área. ¿Cómo sería la fórmula para hallar el área? Primero hay que presionar el signo igual. Luego vamos a seguir el orden de acá. ¿Cuál es el área de un círculo? Los escucho. Dícteme, por favor, cómo debería ser la fórmula para hallar el área. ¿Cuál es el primer valor que debemos? Sí. 3,14 que sería el pi por radio al cuadrado. Sí, entonces lo escribo. Que en ese caso sería 28. Lo escribo, 3.14, 1592, ¿lo escribo? ¿O hago una referencia relativa al valor de pi? Selecciónelo, profe. Creo que es más fácil si nosotros seleccionamos el valor de pi. Entonces presiono igual y hago clic sobre la celda que tiene el valor de pi, que en este caso es la celda F1. Listo, ahí ya tengo el valor de pi. Luego de colocar el valor de pi, ¿qué tengo que hacer? Operador de multiplicación. ¿Cuál es el operador de multiplicación en Excel? Asterisco. Asterisco.
Listo. Luego, ¿qué tenemos que hacer? R al cuadrado. ¿Qué significa R al cuadrado? Radio al cuadrado. Radio al cuadrado. Entonces selecciono la referencia relativa del radio, ¿sí? Que está aquí. Este es el radio. Y luego simplemente tengo que hacer la potencia al cuadrado, elevarlo al cuadrado. ¿Cuál es el operador de la potencia en Excel? ¿Cómo se llama? El circunflejo, profesor. Circunflejo, El profe. circunflejo. Entonces, ¿cómo saco el circunflejo? En varios teclados está al lado de la ñ, al gramatical ñ. Y si no lo ven, sale con la combinación de teclas Alt 94. Si yo presiono la tecla Alt 94, él me pinta el circunflejo, que en este caso es la potencia. Y luego el 2, porque es una potencia al cuadrado. Si nosotros miramos, esta sería la fórmula para encontrar el área del primer círculo. ¿Todos de acuerdo de que esta es la fórmula, cierto? Sí, señor. Bueno, presionamos la tecla Enter y ahí tenemos su área. Tiene un área de 2463,000. No puse unidad, podrían ser centímetros, metros, kilómetros, etcétera. Esta sería su área. ¿Qué tengo que hacer para replicar esta fórmula para encontrar el área del resto de los círculos que quedan pendientes? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo copio esta fórmula para encontrar el área de los demás círculos? ¿Qué tengo que hacer? Recuerden aquí qué fue lo que yo hice. Llevar el cursor hasta abajo. Sí, recuerden acá que si yo aquí tengo una fórmula y la quiero copiar hacia abajo, tengo que colocar mi cursor sobre el punto gordo o el punto grueso que está en la parte inferior derecha de la celda que tiene la fórmula. Vean el cursor, en estos momentos tiene una forma de cruz blanca. Si yo me coloco sobre ese punto inferior derecho, vean que el cursor cambia a una cruz negra. Justo cuando está así, yo hago clic sostenido sobre ese punto y lo arrastro hacia abajo. Esa es la manera en que yo puedo copiar fácilmente y arrastrar la fórmula y aplicarla a las demás celdas que están en la parte inferior. Y esa sería la manera más rápida para hacer una copia de una forma que tiene celdas con referencias relativas, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a hacer lo mismo. Estamos hallando el área de un círculo. Aquí está la fórmula, ¿sí? Vamos a copiar esta fórmula y la arrastramos desde el punto inferior de la celda, o esperamos a que la celda o el cursor, perdón, tome una forma de cruz negra y la arrastramos hacia abajo. De esta manera estamos copiando la fórmula. Vamos a ver los resultados. ¿Qué pasó con estos resultados? Me dieron 0. ¿Será que la fórmula está incorrecta? Yo veo que la fórmula está correcta. Nos dice que multipliquemos el área de un círculo. Indicamos la referencia del radio, F. Primero multiplicamos por el pi, el valor de pi que es F1, que es el valor de pi. Luego lo multiplicamos por el valor del radio, que está acá. Y luego lo elevamos al cuadrado, ese sí es un constante, y eso es circunflejo 2, potencia 2. Pero cuando nosotros copiamos esa fórmula hacia abajo, vean lo que pasó. ¿Qué pueden decirme de esta fórmula con respecto a la anterior? Voy a hacer aquí esto. Voy a dejarlo fijo. Voy a dejarlo fijo acá. Aquí está la fórmula original y acá está la fórmula que se copió con referencia relativa. ¿Qué es lo que cambió? Empecé a decir F2 y luego iba a seguir F3, F4 y se supone que solo es F1. Exactamente. ¿Qué es F1? F1 es la referencia al valor de pi. Y aquí está. Pero como nosotros hicimos una copia de una referencia relativa, vean que ustedes aquí no ven ningún signo peso. ¿Qué pasó con F1? F1 pasó a F2, F2 pasó a F3
F3 pasó a F4 y así sucesivamente. ¿Sí? Cuando llegamos a F10, vean esa locura. ¿Qué hay en F10? No hay nada. Como no hay nada, él simplemente fue todo multiplicándolo por 0, por 0, por 0, por 0, por 0. Y por eso aquí, en todas estas, nos dio 0. Cuando la idea era que siempre se multiplicase por el valor de pi, que está en F1. ¿Ok? Entonces, vean lo que pasó con B2. B2, ¿a qué hace referencia? Hace referencia al radio. Entonces aquí el B2 está correcto. Aquí es B3, significa que vamos a sacar el radio del segundo círculo, que está en la celda B3. Está correcto, pero F2 debería ser F1. Y vean que F2 se movió hacia abajo. ¿Sí lo ven? ¿Por qué se movió hacia abajo? Hombre, porque estamos haciendo uso de una referencia relativa. Cuando nosotros hacemos uso de la referencia relativa, todo se va desplazando hacia abajo. F3, luego F4, luego F5, luego F6. Vean por dónde va. ¿Qué hay en F6? Nada. Entonces él iba cogiendo aquí. Yo voy a rodar esto hacia acá. Entonces pueden ustedes ir viendo. En la segunda, en la fila de abajo de pi. En la tercera, en la cuarta, perdón. En la quinta. ¿Sí ven cómo se va desplazando el valor de pi? Nosotros, en este caso, ¿qué cambio tendríamos que hacer? Yo no quiero que F1 se desplace con la fórmula. Yo quiero que F1, que es el valor de pi, quede fijo por siempre en el uso de esta fórmula. Porque aquí el valor de pi siempre va a estar en F1. Yo quiero que F1 esté fijo. ¿Qué tengo que utilizar? ¿Una referencia relativa, así como está ahora? ¿O la convierto a una referencia absoluta que lo que va a hacer es permitirme fijar o clavar esa fórmula y que no cambie cuando yo copie la fórmula hacia abajo? Y quede El F1 lo convertiríamos en una referencia absoluta. Exactamente. Entonces, como yo no quiero que el F1 cambie y se vaya cambiando su referencia relativa, sino que yo quiero que sea una referencia absoluta, o sea, un valor, una referencia fija, yo lo que tengo que hacer, ¿qué es? Colocarle el signo peso delante de la columna y colocarle el signo pesos delante de la fila. Cuando yo hago eso, ¿qué estoy diciendo? F1 ya no es una referencia relativa, ahora F1 es una referencia absoluta y cuando copie la fórmula, su valor o su referencia no va a cambiar, va a ser siempre la misma. Vamos a ver. Ahora yo aquí cojo, borro y voy a volver a copiar la fórmula que ahora ya está actualizada. F1 no va a cambiar porque tiene una referencia absoluta. En cambio, B2, que es el radio, sí tiene una referencia relativa y sí va a ir cambiando cada vez que yo vaya actualizando la fórmula. Entonces, B2 va a ir cambiando. Cuando la desplace hacia abajo, va a ser B3, luego B4, B5, B6, así hasta B10. En cambio, pi siempre va a ser F1, el valor de pi. Vamos a copiar la fórmula. Selecciono la celda, me ubico en la parte inferior derecha, me ubico sobre el punto inferior y lo arrastro hacia abajo. Podemos ver que ahora sí la fórmula nos está arrojando un resultado. Ya no nos da 0. ¿Por qué? Vamos a ver. Vean, B3. Ya él aquí entendió. Vean, el valor del radio no va a ser B2, va a ser B3, que es 55. Y el valor absoluto, la referencia absoluta del valor de pi está en la celda F1 y no cambió. Siempre va a ser F1. Y acá, F1. Y acá, F1. El único que sí cambió, ¿cuál es? El que tiene referencia relativa. El que sí necesitaba cambiar
porque iban a ser radios diferentes. En cambio, el que nunca iba a cambiar es el que tiene la referencia absoluta, que es acá el que tiene el valor de pi. ¿Queda claro? ¿Entendieron la diferencia o el uso de las referencias relativas y las referencias absolutas con este ejemplo? ¿Cuándo voy a usar una referencia relativa? Cuando yo necesito que el valor de la fórmula cambie y se actualice de manera relativa. Si aquí estoy en la celda B2, cuando me desplace, va a ser la celda B3. Eso se usa con las referencias relativas. Pero va a haber ciertos casos en que van a haber ciertos valores que no van a cambiar, que yo no necesito que su valor se desplace. Para esos casos, utilizo referencias absolutas. Estas referencias absolutas, imagínense como una manera de fijar o dejar de manera permanente en la fórmula su referencia. Por lo tanto, cuando se copie o se desplace la fórmula a otra celda, el valor de la referencia no va a cambiar. Siempre va a ser referencia a la misma posición. Entonces, en estos casos, cuando tenemos un valor fijo, sí necesitamos utilizar la referencia absoluta, porque en la parte inferior no hay nada, entonces siempre va a estar moviéndose hacia abajo si utilizamos referencias relativas. Entonces aquí siempre va a ser F1 y aquí también va a ser F1 hasta que llegue aquí abajo, siempre va a ser F1. ¿Cuál es el que cambió? La referencia relativa. B11, luego B10 y así sucesivamente. ¿Ok? Sigamos con otro ejemplo. Vamos a la parte de cómo sé que aprendí. Vean acá. Este es otro ejemplo que está en la guía, ¿sí? ¿Cómo sé que aprendí? Entonces vamos a mirar qué es lo que dice la guía. Entonces en este ejemplo nos dice, vamos a calcular el valor total del presupuesto, ¿sí? Aquí hay un presupuesto de un determinado mes, de un determinado año. Aquí hay unos ítems, hay una cantidad, hay un valor por unidad de ese ítem. Entonces vamos a hallar primero el total, ¿sí? Entonces vamos a hallar el total. ¿Cómo hallamos el total de cada uno? El total que nos vamos a gastar, por ejemplo, en mesas. Si tenemos 3 mesas y cada mesa va a 300, ¿cómo encontramos el total? Se multiplica la cantidad por el precio. Exactamente. Entonces aquí vamos a insertar una fórmula. Para insertar una fórmula sería igual a la cantidad, que en este caso es la celda relativa B3, por el precio. Operador aritmético asterisco para multiplicar y las hemos llamado a la celda que tiene el precio por unidad, que sería la celda C3. ¿Sí? Entonces, en estos momentos tenemos aquí el total del primer ítem, mesas, que sería cantidad por precio, y eso nos va a dar un precio, ¿sí? Si ustedes le dan enter y encuentran que le sale este operador de signo número y rellena toda la celda, no se asusten. Cuando le sale este valor así, es simplemente que Excel les está diciendo que el valor numérico que está acá contenido no alcanza a verse en el ancho total de la celda. Lo único que tienen que hacer es ampliar un poquito más el ancho de la celda y entonces ahora sí podemos ver el valor total del contenido de la celda. Si está muy pequeña, si está muy angosta la celda, esto es lo que pasa. No es que la celda haya dado error o esté dañado, simplemente ampliamos el ancho de la celda hasta que se pueda visualizar el valor total del contenido de la celda. ¿Ok? Bueno, entonces aquí tenemos esta celda total con esta fórmula, cantidad por unidad. ¿Será necesario aplicar una referencia absoluta o una referencia relativa para encontrar el total del resto de valores? No. Basta con... Creo que sí, es necesario poner solamente la referencia relativa, ya no es necesario poner una referencia absoluta. Como necesitamos encontrar el total del resto de los ítems, no necesitamos ningún valor fijo.
queremos que la fórmula automáticamente actualice las referencias y coloque las referencias relativas. Si en este caso es B3 por C3, nosotros queremos que aquí sería C4 por B4, C5 por B5, C6 por B6 y así sucesivamente. Por lo tanto, aquí hay que usar referencias relativas. Y como ustedes saben, en Excel las referencias relativas es la manera normal de trabajar. Entonces aquí no hay que hacer más nada. Ya está con referencia relativa. ¿Cómo copio esta celda en el resto de la columna total? Muy sencillo. Selecciono acá el punto inferior derecho de la celda que tiene la fórmula y lo arrastro hacia abajo y podemos ver que obtenemos los valores totales de cada uno de los ítems utilizando la fórmula cantidad por el precio de la unidad. Entonces ya tenemos el costo de cada uno de estos ítems. ¿Sí? Luego nos dicen que calculemos el IVA. El IVA de este presupuesto. ¿Sí? Si nos dicen que acá nosotros tenemos una celda y nos está indicando el IVA. ¿Sí? ¿Cuánto es el IVA en este ejercicio? 19%. 9%. De acuerdo. Entonces, yo voy a calcular el IVA de cada uno de estos valores. Voy a hallar el 19% de todos estos totales, porque esto aquí no tiene el impuesto. Esto es el valor sin el impuesto. Entonces, tenemos que encontrar ese impuesto que nos está imponiendo el Estado, que ahora se le tiene que incrementar. Impuesto del valor agregado del 19%. Ustedes me dirán ahora, ¿cómo encontramos ese IVA? ¿Sí? ¿Cuál sería la fórmula para encontrar el IVA del 19% de estos totales que acabamos de encontrar? Profe, Dividiendo total. Repítame, más suavecito que no les entendí. ¿Cómo? el total por Dividiendo el total, profe. A ver, cojo Dividiendo- el total y lo divido. Profe, se Entre multiplica. 19. No. ¿Qué me dicen entre 19? No, es por 19%. Profe, Entonces, se multiplica. se multiplica, sí. Si nosotros tenemos aquí el total, entonces hago clic sobre la celda y ahí estoy llamando a la referencia relativa que tiene el total del primer ítem. Y lo multiplico por el IVA. En este caso no es necesario que yo haga esto, que lo copie manualmente. Si quiero hacerlo, lo puedo hacer. Pero si ya lo tengo escrito o ya tengo el valor en otra celda, lo hago acá. En este caso, la celda que contiene el valor del IVA tiene la referencia I1. ¿Sí? Entonces estoy llamando aquí a la celda I1. Y eso nos daría el total de 509,000 pesos. Solo en el IVA ya nos están cobrando para esta cantidad de mesas 509,000 pesos, 509,409 pesos. Ahora, si yo quiero copiar este valor del IVA y aplicar su fórmula para encontrar el IVA del resto de los artículos, ¿qué tengo que hacer? La convertiríamos en valor absoluto. No lo copio, lo tengo que convertir en valor absoluto. Sí, porque si no todo le va a dar 0. Exactamente. Si yo vengo en estos momentos y hago esto, me da 0. ¿Por qué? Porque aquí estoy copiando una fórmula que tiene referencias relativas. Por lo tanto, aquí el D3, cuando me muevo acá abajo, va a ser D4. Pero cuando vengo a utilizar la celda con referencia al IVA I1, ya no va a ser I1. Ahora va a ser I2. Y pueden ver cómo se fue desplazando hacia abajo el valor de la celda del IVA, que tenía la referencia del IVA. Porque estaba utilizando una referencia relativa. Cuando utilizo referencias relativas, todos los valores de la celda van cambiando. Y si me desplacé hacia abajo, la celda se copia también hacia abajo. La referencia cambia. Aquí pasa a I2, a I3, a I4. Entonces ustedes pueden ver cómo cada una de las celdas va cambiando.
En este caso, no nos sirve. ¿Por qué? Porque el valor del IVA no está desplazándose hacia abajo. El valor del IVA es fijo. ¿Sí? Siempre va a estar en esa referencia. No va a cambiar. ¿Qué tenemos que hacer para solucionar ese problema? En la fórmula original tenemos que convertir la celda a referencia absoluta. La pregunta es, ¿a cuál de las dos celdas le aplico la celda absoluta? ¿Al D3? Hay uno. La I1, profesor. A la Al uno. Perfecto. ¿Por qué no al D3? Porque el D3 está haciendo referencia al total del presupuesto. ¿Sí? Entonces yo quiero es solamente que quede fijo el valor del IVA. Una manera rápida de escribir o convertir una celda en en referencia absoluta es presionando la tecla función 4, F4. Y él automáticamente le pone el signo peso delante de la columna y delante de la fila, F4. O si no, ustedes simplemente le colocan el signo peso manualmente. Peso acá y peso acá. Y ya esta celda I1 es una referencia absoluta. Luego copio hacia abajo y podemos ver que sí calculó el IVA correctamente para cada uno de los ítems. ¿Por qué? Porque aquí siempre va a ser referencia a I1 de manera absoluta, con una referencia absoluta. El único que iba cambiando y desplazando su referencia era la celda D8, que en este caso es el total que está en la columna D y va moviéndose a lo largo de una de las filas, D8, D9, D10 hasta el D13. ¿Queda claro cómo se aplican las referencias absolutas y relativas? Sí, profe. Sí, profe. La parte más fácil. Queremos hallar el total con IVA. Profe, se multiplica la cantidad por lo que dio el IVA. Se No se multiplica. resta. Se Se suma, resta. profe. Ojo, Se resta, ojo, profe. ojo, no. Ojalá Se- nos restaran. Ojalá se nos restaran suma. el IVA. Hay que sumarlos. ¿Sí? El total Porque con es el un IVA. valor agregado. Recuerden, el IVA es un impuesto de valor agregado. O sea, aparte de lo que vale, hay que sumarle el IVA. Entonces, ni se multiplica ni se resta, se suma. ¿Cómo sumamos esos dos valores? Muy sencillo. Cojo este, que es el valor, y le sumo el IVA. ¿Será necesario utilizar referencias absolutas en esta fórmula? No, No, profe. profe. No lo necesitamos. ¿Por qué? Porque lo que queremos son las referencias relativas y que se vaya sumando cada uno de los totales con su respectiva IVA. ¿De acuerdo? Y ahí está la fórmula. D4 más E4, D5 más E5, D6 más E6 y así sucesivamente. No fue necesario aplicar referencias absolutas. Las referencias absolutas es cuando nosotros queremos fijar de manera permanente la referencia de una celda dentro de una fórmula o una función. Aquí, ¿qué más? Bueno, entonces, este ejercicio tengo que hacerle un arreglo porque creo que lo redacté mal en la guía, entonces se los explicaré en la próxima clase. Entonces, espero por lo menos ya aquí nosotros llegamos hasta cómo sé que aprendí. Ya está todo resuelto. Revisen la grabación que les voy a publicar más adelante en YouTube de esta clase para que puedan realizar la guía con éxito. Está todo clarito, está todo bien fácil. Respondan las preguntas que les hago aquí en la guía. La parte que aprendí, vamos a dejárselas así porque quedó mal redactado. Se los explico la próxima clase, pero no se los voy a calificar porque quedó mal redactado. ¿Ok? Entonces se los voy a calificar hasta cómo sé que aprendí. ¿Ok? Sí, profe. ¿Alguna pregunta o inquietud? Ya nos pasamos 4 minuticos. No, profe, todo. Profe, una pregunta, ¿usted la grabación la va a subir por YouTube? Sí, las grabaciones de informática se las paso a YouTube.
Los que están en el grupo Cena, ellos ya tienen una carpetica y eso queda ahí guardado, y de todos modos también les voy a compartir eso en YouTube para todos. No se preocupen, dejen que termine la grabación, lo subo a YouTube y les envío el vínculo de la grabación, y también les voy a dejar la carpeta compartida en su Google Drive, que es ilimitado, para que tengan acceso y la puedan descargar y guardar en su carpeta privada, y la puedan ver cuando quieran, y también pueden ver el video en YouTube cuando quieran. Más adelante les estaremos presentando los correos institucionales en cuanto al grupo 10A y el grupo 10D, porque ya los de sistemas ya tienen implementado la cuenta institucional con una carpeta compartida donde queda guardado todo el material. Entonces eso lo estamos implementando para el resto de grados, y más adelante les estaremos compartiendo ese correo con su contraseña, cómo configurarlo en su celular, en su PC, para que tengan acceso tanto a las grabaciones, a las clases, a los horarios y a las carpetas compartidas en el Google Drive, y tengan acceso también a una carpeta ilimitada para guardar sus videos, sus tareas, sus fotos, todo lo que ustedes quieran de manera privada y de manera ilimitada. Bueno, voy a suspender la grabación y estoy atento a cualquiera de sus comentarios en el WhatsApp, en el grupo. Estoy atento, estamos en contacto. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, que la vaya bien. Ya, profe. Hasta luego.